conflicto, en la guerra de Ucrania, en esa escalada que se vivió durante toda la semana, pero sobre todo en la jornada de ayer. Gustavo de Ariztegui, muy buenos días. Muy buenos días. ¿En qué punto estamos? Viendo la escalada ayer en el discurso de Putin, la respuesta de Zelensky, viendo el posicionamiento desde el pasado fin de semana con los misiles también occidentales entregados a Ucrania. La escalada ha llegado, pero ¿hasta dónde? Entiendo muy bien la inquietud de todo el mundo. Me ha parecido especialmente interesante y además creo que ha sido oportuno que el análisis de los mercados haya venido antes del mío, porque mucho de lo que voy a decir yo va a explicar lo que está pasando en los mercados. Vamos a empezar primero por la película más amplia. La coalición antioccidental se está consolidando. Esa misma coalición que muchos analistas querían negar que existía. Decían que no estábamos en una guerra fría, decían que la alianza no existía, decían que, en efecto, y en eso tienen razón, que las tensiones entre Rusia y China existen, pero en este momento pesa más la rivalidad con Occidente que las diferencias que puedan tener los rusos y los chinos, porque en efecto China tiene una actitud hacia Rusia cada vez más condescendiente y que además les tiene como una potencia regional y no global. Vamos ahora a lo que está ocurriendo y por qué. Todo tiene que ver con lo anterior. China está analizando con muchísimo interés y con muchísimo cuidado qué está ocurriendo en el conflicto entre Ucrania y Rusia, o mejor dicho, la agresión rusa contra Ucrania y el apoyo del mundo occidental en su conjunto a favor de Ucrania, para ver si puede tomar por la fuerza o no Taiwán. No creo que vaya a ocurrir en los próximos meses, pero es una opción que está muy claramente encima de la mesa estratégica de los generales chinos y se lo han propuesto ya a Xi Jinping en más de una ocasión. Los juegos de guerra de China así lo atestiguan. Y ahora vamos a analizar lo que ocurrió ayer. Lo que ocurrió ayer es muy grave, pero es muy grave y al mismo tiempo fue una medida que me sorprendió por lo inteligente y por lo prudente por parte de Putin. Y voy a explicarlo. Lanzaron un misil ruso RS-26 Rubens, que es un misil muy particular, no es el que tiene mayor alcance del arsenal ruso, es uno que tiene 6 cabezas múltiples de reingreso independiente, eso que en inglés se llama MIRV, Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle, es decir, que las 6 cabezas se lanzan fuera de la atmósfera y reentran en la atmósfera terrestre y pueden ir a 6 objetivos diferentes. Este misil, que es un misil que tiene, como digo, 5.800 kilómetros de alcance, se lanzó a 450 kilómetros de la ciudad de Dnipro, que es la que pegó, y además pegó al mismo objetivo, la fábrica de armamento ucraniana. Y estaba cargada con explosivos convencionales. Por cierto, que la capacidad de carga de ese misil es de 1.200 kilos, 1,2 toneladas métricas. Imaginemos lo que eso sería si hubiese estado cargado con cabezas nucleares. Pero es que además, este misil, como todos los misiles balísticos, es decir, aquellos que salen de la atmósfera y vuelven a entrar, tienen velocidades hipersónicas. No los misiles hipersónicos dentro de la atmósfera que hacen velocidades de 5.000, 7.000, 15.000 kilómetros por hora y contra los que las defensas aéreas actuales no tienen mucho remedio, pero algo hay, es decir, por ejemplo, la combinación de los 3 sistemas de defensa israelíes, la Onda de David, el domo, la cúpula de hierro y los otros sistemas mucho más sofisticados que son los que paran los misiles balísticos, no son capaces, ningún sistema de defensa que tenga ningún país del mundo, ni siquiera los Estados Unidos, puede parar un misil balístico intercontinental. Este concretamente, el que se lanzó ayer, tiene una velocidad de reentrada de 25.500 kilómetros por hora. Es decir, estamos hablando de 20 veces la velocidad del sonido. No hay sistema de defensa que pueda parar este misil. El mensaje que está lanzando Putin es muy claro. Si esto va a la escalada, yo puedo llegar a cualquier sitio y puedo además hacer una escalada gradual. Puedo mandar un misil balístico intercontinental con carga convencional en contra de objetivos militares y con lo cual sí,
tendrá que haber una respuesta de la OTAN, porque el artículo 5 entraría en funcionamiento de manera automática, pero no sería un ataque nuclear y, por lo tanto, no estaríamos en una tercera guerra mundial termonuclear. El otro mensaje que está lanzando Putin es, ustedes han autorizado a utilizar su armamento de largo alcance contra mí, y mi primera respuesta no es contra ustedes, es contra Ucrania, que es mi enemigo. Pero yo les estoy diciendo que no descarto la opción de atacar sus objetivos militares. Ahora bien, esta es una amenaza, como ocurre en otras veces, que cada vez que Putin ha dicho algo ha tenido que cumplirlo porque si no tiene una contestación interna. No olvidemos que mucha gente piensa que Putin es una bestia parda y lo es, pero es que hay elementos en su régimen mucho más duros que él y que están apretando para que haya una escalada con armamento nuclear táctico, con cabezas penetrantes de uranio empobrecido y que dé la ventaja táctica sobre el terreno que en este momento Rusia no está teniendo porque el arsenal ucraniano es básicamente el arsenal occidental e incluso los aviones MiG-29 que tiene Ucrania son aviones MiG-29 con aviónica y sistemas de defensa occidentales porque son los polacos, que es país miembro de la OTAN. Es decir, estamos en este momento en una encrucijada extraordinariamente peligrosa, pero el anterior analista, que me gustó mucho por cierto, dijo una cosa muy importante y hizo referencia a la capacidad que tiene Trump de poder parar esta escalada. Primero, a mí no me cabe duda de que si no lo ha hecho, lo hará. Y me parecería bastante extraño que no lo hubiese hecho ya. Es decir, la respuesta más o menos ponderada de Putin a la utilización de misiles de largo alcance por parte de Ucrania, de origen británico o estadounidense, se me antoja que es consecuencia de algún tipo de contacto entre el entorno de Trump o el propio Trump con el entorno de Putin o el propio Putin, diciéndole, oye, mira, yo voy a parar esta guerra, pero como hagas un solo ataque que sea considerado como una provocación contra los Estados Unidos o sus aliados, aquí tenemos un lío gordo. En consecuencia, creo que obviamente Trump tiene muchísimos inconvenientes en tantas cosas, pero de lo que no cabe duda es que repetiré una frase que dijo un antiguo miembro de la Cámara de Representantes, que me la dijo a mí, de hecho, en fin, delante de algunos amigos, que es que el gran problema que tiene Trump es que nadie lo entiende, porque Trump es un hombre al que hay que tomar en serio, pero no al pie de la letra. Y todos sus adversarios, incluso los extranjeros, hacen exactamente lo contrario. Se ha visto en los medios de comunicación anti-Trump, tanto en Estados Unidos como en Europa o en la propia España, que nunca se han tomado en serio a Trump, pero se lo han tomado al pie de la letra. Y por eso se han equivocado sistemáticamente en el análisis de lo que hace Trump y por qué lo hace. Yo creo, sinceramente, que si en este momento la situación mantiene una tensión terrible, pero que no llega al desbordamiento, de aquí al 20 de enero, creo que habremos evitado el conflicto generalizado. El problema, Gustavo, ahí es que la línea es muy fina, ¿no? Es decir, que cualquier mínimo error de cálculo nos lleva al precipicio. Sin ninguna duda. Y por eso todo el mundo está pisando con pies de plomo. A pesar de lo que se diga, es verdad que Putin es un hombre completamente desconectado de la realidad, que tiene un entorno que le dice solo lo que quiere escuchar, que nadie se atreve a llevarle la contraria, que corrige a sus generales y así le ha ido en el campo de batalla, porque incluso aquellos que tenían una extraordinaria experiencia en el terreno y en el campo de batalla, por ejemplo en Chechenia, en Afganistán, en otros conflictos, que eran jóvenes tenientes coroneles o coroneles comandantes en la guerra de Afganistán y que ahora son generales de 4 estrellas y mariscales en el ejército ruso, que le daban consejos sobre esta guerra y no los siguió. Y aplicó él el mismo error que hizo otro dictador en la historia, que fue Hitler, que corregía a sus generales y así también perdían toda la ventaja táctica que el ejército le mantenía sobre los aliados. Esto es
una gran ventaja para nosotros los occidentales, como lo fue para la victoria del maléfico Hitler, la victoria contra el maléfico Hitler. Es decir, que el ego desmesurado de los dictadores tiende a producir esto. Sin embargo, dicho todo esto, tampoco es un loco. Tampoco es un orate sin remedio, es decir, es una persona perfectamente cuerda en el sentido de saber que la teoría de la destrucción mutua asegurada, que solo funcionaba mientras había dos potencias o dos bloques con capacidad de destruir o de aniquilar el planeta varias veces, hoy está seriamente limitada porque hay otras potencias nucleares y se pueden producir conflictos nucleares regionales. El lugar de mayor tensión del planeta es Kashmir, donde las tres potencias con armas nucleares tienen fronteras terrestres y tienen territorio disputado. De los 222.000 kilómetros cuadrados que tiene Kashmir, 100.000 los tiene el país propietario y soberano sobre el territorio, que es la India, 80.000 están ocupados por Pakistán y 30.000 están ocupados por China. Los tres países tienen fronteras terrestres y tensiones constantes en ese territorio y tienen armas nucleares. Hasta ahora eso nunca ha desbordado en un conflicto nuclear. Esperemos que esa experiencia, que obviamente los rusos han seguido de manera muy, muy directa, porque tienen relaciones bastante buenas, por ejemplo, con los indios, y más que razonables a pesar de todo, porque es más aliado de China que de Rusia, con los pakistaníes, saben perfectamente cómo hay que evitar las tensiones para que esto llegue. Lo que pasa es que, como tú dices muy bien, la línea es muy, muy, muy sencilla. Si hay un error en la alimentación de los ordenadores de tiro y en vez de caer en una de los vehículos de reentrada, cae de nuevo en Dnipro, cae en Cracovia o en Varsovia, ya la tenemos liada. O si hay un incidente en el mar. No olvidemos una cosa que se nos olvida constantemente y que tiene una importancia geoestratégica fundamental y es una parte esencial de este conflicto que se nos olvida constantemente, y es la dificultad que tiene Rusia, las flotas rusas, de acceso a los mares occidentales. Rusia ya no tiene, salvo San Petersburgo, ninguno de los puertos de los países bálticos, porque son independientes y forman parte de la OTAN, no tiene acceso todo el año al mar Ártico, porque el puerto de Murmansk está congelado muchos meses al año, y después su flota principal, que está en Crimea, robada a los ucranianos, para poder pasar hacia aguas occidentales, tiene que pasar por el estrecho. Tiene que ir por el Mar Negro, Dardanelos, después el Bósforo y acabar en el mar de Mármara y por fin ya en el Mediterráneo, rodeado, por supuesto, de países de la OTAN, Turquía, Grecia, Italia, Francia, España. Y obviamente, aunque no es país de la OTAN, sí es un país de la Unión Europea, como es Chipre. Por lo tanto, ese estrangulamiento de Rusia tiene mucho que ver con este conflicto, porque el menos malo de los accesos a las occidentales es justamente el de Crimea, y por eso Rusia hará lo imposible para mantener Crimea. No creo, sin embargo, que utilice armas nucleares para conseguirlo. Una cuestión más, y ya te dejamos, Gustavo, pero hablaba, y a mí me llamaba la atención Putin ayer, de que el sistema de seguridad internacional se acababa de romper. Es decir, que volvíamos a una época del Leviatán, de que volvíamos a una época muy hobbesiana, ¿no? Alrededor de que ya no había reglas. Es decir, le transportaba a Europa y a Occidente al periodo entre guerras, donde había una sociedad de naciones que no funcionaba, y vuelve a emularlo o vuelve a hacer la comparación con la ONU actual en un sistema sin reglas, en un sistema internacional sin reglas. ¿Crees que estamos justo en ese punto? Porque ese punto a Europa le trae pesadillas, ¿eh? Bueno, pero es que habrá que preguntarse quién es el que lo ha roto, porque es que se nos olvida cómo se produce esta escalada. Rusia, primero, ataca y roba parte del territorio de Georgia en 2008. Abjasia y Osetia del Sur. Abjasia y Osetia del Sur son dos provincias georgianas que Rusia declaró
como anti-georgianas y prorrusas y que las declaró estados independientes de aquella manera, lo mismo que ha hecho con el Donbass, exactamente igual, y lo que quiere hacer con Moldavia, y se lo quedó en 2008. Después invadió y se quedó y se anexó Crimea. No hubo reacción internacional en 2008, a pesar de que muchos, y yo recuerdo haber escrito varios artículos en aquella fecha, lo denunciamos de manera airada. Lo mismo ocurrió en el 2014, nada de nada, y vuelve a ocurrir en el año, esto hace 3 años, 1000 días exactos de conflicto, y la reacción ha sido tibia por parte de algunos. Y a mí lo que me preocupa particularmente es que, a diferencia de lo que ocurría en la Guerra Fría, donde la extrema izquierda estaba alineada sin ambages y que era la quinta columna del bloque soviético, hoy tenemos 2 quintas columnas, y lamento decirlo, y sé que algunos oyentes y televidentes vuestros discrepan profundamente de mí en esta cuestión, pero es que en este momento esta coalición antioccidental, de la que forma parte esencial Rusia y China, Irán y tantos otros, o Corea del Norte, que ahora vamos a hablar de ellos, esto tiene en este momento 2 apoyos que son debilitantes de Europa occidental y de Occidente en general, que son la extrema izquierda y la extrema derecha. Los muy extremos apoyan y admiran sin ambages a Putin, y es un error estratégico que nos puede costar extraordinariamente caro. ¿Quiénes son los que están ayudando a Rusia? Nadie que pueda gustarle a alguien que sea un conservador europeo o un demócrata europeo. Primero, China, obviamente, con todas sus diferencias y sus tensiones, obviamente. Irán, que está armando con sus drones más letales a Rusia. Y tercero, no se nos olvide que es la componente norcoreana, de la que muy poco se está hablando en España. Los centros de mando y control que fueron alcanzados por misiles británicos y estadounidenses dentro de Rusia estaban comandados o tenían presencia fortísima de tropas norcoreanas. En este momento, mientras estamos hablando, ya hay en el frente ruso-ucraniano más de 100.000 soldados norcoreanos, oficiales y generales. Es decir, el que está rompiendo el statu quo que nos mantuvo en una paz tensa durante 80 años es Putin. El que está generando una nueva coalición para romper este equilibrio geoestratégico es Putin, y el que está generando, el que está propiciando una coalición activa con soldados en el terreno, cosa que los occidentales no hemos hecho, es Putin, con sus alianzas con Irán y con Corea del Norte. Muchísimas gracias por toda esa fotografía. Gustavo de Arístegui, buen día y buen negocio. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. 9:36 de la mañana. Está hablando Christine Lagarde alrededor de la situación económica y con todo